¿Cómo es tan posible y tan real el ser dueño de casa en Estados Unidos sin importar que no tengas un seguro social, sin importar que no tengas un crédito establecido? Como decimos, 20 años llevo en este país. Comencé lavando platos de busboy, también algo que en mi país le dicen abarrotero, ayudante de mesero. Cuando nos juntamos con este tipo de personas que van adelante de nosotros, como tú decías, cortas tiempo y comete los errores, pero no cometas errores que los demás ya cometieron. Comete tus errores nuevos y ve, y así vas escalando. Entonces, esto es un juego y tienes que aprender a jugar. Exacto. Y divertido. Súper emocionados por otro episodio más de Pongámonos Creativos, y otra vez haciendo pauta en financiamiento creativo y cómo es tan posible y tan real el ser dueño de casa en Estados Unidos sin importar que no tengas un seguro social, sin importar que no tengas un crédito establecido. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso precisamente también. ¿Qué es un crédito? ¿Qué es crédito? Porque nosotros venimos de nuestros países acostumbrados a hacer todas nuestras transacciones o nuestras adquisiciones, nuestras compras con efectivo. Incluso yo me acuerdo cuando llegué de México, allá todo lo comprábamos con cash, con efectivo, y si no teníamos para comprarlo, pues no lo comprábamos. Entonces llegar a una cultura donde todo se maneja por medio del crédito, pues fue totalmente una curva de aprendizaje. Kobe Rojas, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros aquí, gracias por ser parte de este movimiento con la intención principal de educar a nuestras comunidades, compartirles cosas fáciles, sabiduría fácil de aplicar a todas estas personas que vienen con el sueño de mejorar sus vidas, de mejorar sus circunstancias de vida, sus familias, de aspirar a cosas más grandes. Venimos a este país pensando que vamos a ahorrar quizá un dinero para poder llevarlo a nuestro país de origen y poder quizá crear un negocio o tener una oportunidad mejor de vida. Gracias a esos ahorros, ese trabajo que podamos desempeñar aquí. Y muchos de nosotros venimos con esa idea, y yo me subo en ese barco, porque cuando vine aquí a Estados Unidos pensaba que en 2 años me iba a regresar a mi país. Yo venía con la idea de que voy a juntar para hacerme una casa, comprarme una troca y poner mi negocito allá y me voy a regresar. Pero bueno, Dios tenía cosas diferentes planeadas para mí, y esa idea de hacer eso pues se quedó en el olvido, y hoy, después, 20 años después de estar en este país, estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido, pero también me doy cuenta de cuánta desconexión, cuánta distancia hay entre al aspirar a poder realmente a crear riqueza, porque no sabemos las reglas del dinero, no sabemos las reglas del juego financiero. Y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, a platicar un poco de eso. También quiero hacer pauta en el hecho de que personas como tú, jóvenes que hoy en día son más atrevidos que nuestras generaciones pasadas, que dices a los 18 años, decido renunciar al colegio, renunciar a la universidad, porque sé que la forma de crear riqueza es convirtiéndome en un emprendedor. Correcto, Luis. A los 18 años decides no más universidad. No más, Luis. ¿Qué es lo que pensabas estudiar entonces? Bueno, siempre estuve rodeado, digamos, del tema de negocios, y lo que estaba estudiando era algo relacionado con negocios. Administración de empresas. Algo así, sí. Y dices... En realidad yo creo que no fue una mala decisión, porque después de un año siento que he aprendido más de lo que hubiese aprendido estando en un aula de clases. Yo creo que cuando estaba en esa aula de clases, miraba a mi alrededor y todos eran otro tipo de mentalidad, y después de un año me he sentado con personas que quizás no hubiese conocido si hubiese seguido ese rumbo. Aunque no digo que está mal, pero fue una decisión que yo tomé, ¿no? Y me da mucho gusto también que tus papás te apoyaron para eso, porque es una decisión bastante drástica, ya que estamos acostumbrados al sistema. Incluso, bueno, tú eres de Perú, yo soy mexicano, pero no sé si podría quizá hablar por todos, pero al menos en México vemos muy para arriba a la gente que
agarra una carrera, que son licenciados, abogados. Hablamos de ellos con un nivel de respeto. Incluso cuando tú vas a un restaurante o a un lugar así, si se dice que eres un licenciado o algo así, te ven como de alguna forma con un respeto diferente. Exactamente, es lo mismo que sucede en Perú y claro, a veces, ¿cómo se puede decir? Es una creencia que muchas personas, digamos, se podría decir entre comillas, agachan la cabeza ante los profesionales por Exacto, creer que no están a la altura por no haber ido a una universidad o no tener un título. Lo exacto. cual he conocido personas que no con palabras, sino con sus hechos me han demostrado lo contrario. Que ni siquiera fueron a la escuela. Ni siquiera fueron a la escuela. Y no vamos lejos, hasta familiares tuyos. Exactamente. Bueno, de eso venimos a hablar hoy. Como decimos, 20 años llevo en este país. Comencé lavando platos, de busboy también, algo que en mi país le dicen abarrotero, ayudante de mesero, limpiando las mesas sucias y llevando los trastes con el dishwasher, y asistiendo al mesero y oficios que a mí me daba mucho gusto realizar. Me acuerdo que en el primer empleo que agarré, ese día, que fueron como unas 3 horas que trabajé, me gané $17 en esas 3 horas de propinas que me dieron. Y yo lo comparaba, porque pues a días de haber llegado de México, Claro. yo lo comparaba, porque luego pensaba en pesos y digo, me gané 170 pesos Wow. en 3 horas, decía yo, ¿no? Entonces súper emocionado con esa primeras cantidades que empezábamos a generar, porque todo lo comparaba con pesos. Claro. Entonces decía, no, me voy a volver aquí rico rapidito. Pero esa ilusión, esa burbuja de pensar que ganas mucho dinero, pues rapidito se empezó a difuminar, ya que nos dimos cuenta que, bueno, los gastos aquí van de acuerdo a lo que ganas. Exactamente. Y recuerdo cuando llegué a esa primera casa, eran 2 recámaras, vivíamos yo creo que al menos unas 16 personas, todos amontonados ahí, cada quien tenía su espacio, y yo tenía la fortuna de que como mi papá era muy buen amigo del dueño de la casa, Ujú. teníamos como nuestro espacio y nos tocaba una cama, Ujú. pero un catrecito. Claro. Pero ya eso era mucho más que todos los demás que estaban ahí, todos amontonados. Y desde que yo llegué en esas circunstancias, aunque estuve completamente agradecido, me di cuenta y determiné que esa no era la realidad con la que quería yo vivir. Yo quería, ni siquiera supe de poder definir mis sentimientos o mi pensar, pero yo identifiqué que no quería esa realidad para mí. Claro. Y bueno, hice una carrera en los restaurantes, 10 años me la pasé trabajando en eso, y me volví chef de sushi, una carrera que agradezco mucho, que está muy adentro de mi corazón porque a mí me fascina la cultura japonesa, aprendí mucho de ellos, y es un oficio que me ayudó a poder conectar con mucha gente, porque cuando tú trabajas haciendo sushi, al menos en los lugares que yo trabajaba, pues siempre es en una vitrina donde tú puedes hablar con la gente. Claro. Y eso fue pauta para que yo me empezara a abrir a cosas más grandes. Claro, cuando llegué aquí a Estados Unidos, sí venía con la idea de que quería crear cosas más grandes para mí Ujú. y quería salir adelante, pero te envuelves en el sistema, o hablo al menos por mí. Llegó al punto de que me creía el cuento de que en un empleo iba yo a poder realizar todos mis sueños, salir Claro. adelante de la forma que yo lo planeaba para mí. Y uno de esos empleos que tenía, ahora sí que me elogió el ego Ujú. y me hizo sentir como que, wow, yo voy a ser el mejor empleado en esta empresa. Ujú. Pero en el momento que ellos exprimieron todo lo que yo tenía, me votaron. Y hasta hoy en día doy gracias a que hicieron eso, porque quién sabe, a lo mejor me hubiera quedado ahí. Y si no hubiera sido por ellos que me rompieron el corazón, a lo mejor, como te digo, siguiera trabajando para ellos. Y ese momento que me pasó eso, lloré y pataleé y no lo entendía, porque piensas que se te acaba el mundo verdaderamente. Yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Me estresaba demasiado pensando de que no tengo empleo y me acaban de votar, y pensaba que el mundo se me terminaba. Pero si no hubiera sido por eso, no me hubiera yo prometido a mí mismo que nunca más iba yo a dejar mi futuro en las manos de nadie más. Claro. Y bueno, haciendo pauta en eso, vienes aquí, pensamos que tenemos un empleo, vivimos pagando una renta,
Y muchos de nosotros sí ahorramos dinero suficiente para irnos a nuestro país de origen otra vez y hacer lo que queríamos hacer, de poner un negocito, hacerlo en nuestra casa. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir aquí y nos quedamos aquí porque nos gusta más, hay mucha facilidad, más orden. Sin embargo, seguimos con nuestras propias posibilidades, pensando que ahorrando dinero de mis propios esfuerzos voy a poder llegar a esa libertad financiera que busco. Y para muchos de nosotros se nos va la vida porque no sabemos las reglas del juego. Y tenemos a personas como Albert Preciado, que mucha gente me imagino que lo ha escuchado ahí en redes sociales, que es morenito como nosotros. Él está allá en Los Ángeles, que eventualmente vamos a tener en el podcast también, ya lo verás. Así será. Él te habla, ¿no? De que dice, mira, la forma más rápida de que tú puedes construir riqueza es en bienes raíces. Compra una casa y después, cuando la casa gane suficiente apreciación, suficiente valor, tú puedes sacar dinero de ahí y ponerlo en otra casa o poderlo invertir en un negocio gracias a que el mercado, las casas, los terrenos siempre van subiendo de precio. Hay sus modificaciones en la economía, como la del 2008 o la que acabamos de pasar, pero siempre el mercado de bienes raíces siempre va para arriba. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, si de por sí estamos pagando renta, bueno, ¿por qué no mejor empezar a pagar en algo que es de nosotros y que eventualmente se va a poder multiplicar? Entonces ya no nada más estás contando en tus propios ingresos, como lo hice yo, como lo hacemos muchos, sino que también tienes la oportunidad de poder maximizar esos esfuerzos porque tu inversión, que fue haber comprado una casa, se va a multiplicar con el tiempo. Y eso realmente nos da la oportunidad de poder llegar a nuestras metas más rápido, de no tener que pensar en que tengo que tener 65, 70 años para poder llegar a una libertad financiera. Y no hablo de retiro, porque a lo mejor la mayor parte de nosotros no nos queremos retirar. A mí no me gusta hablar de esa palabra porque ¿Por qué? no me imagino estando en mi casa no haciendo nada, ¿no? Pero conectamos retiro con libertad financiera, simplemente que creo yo que no lo definimos bien. Claro. Entonces, eso es lo que buscamos, libertad financiera, donde yo puedo vivir mi vida, decidir y no tengo que estar pensando en cuánto me voy a gastar. No tengo que estar pensando en que tengo que seguir trabajando para poder generar el dinero que estoy esperando. Porque conforme nos vamos haciendo más viejitos, pues no somos tan eficaces, no somos tan rápidos, no tenemos la vitalidad que tenemos en años tempranos. Entonces, por eso es que buscamos ese retiro, que en sí es la libertad financiera que decimos. Entonces, con nuestros propios esfuerzos, porque nos contaron que no se puede, yo te hablo por mí, cuando llegué aquí, el pensar que podía yo aspirar a ser dueño de una casa se veía a millones de años de distancia. No lo podía yo comprender, porque la gente a mi alrededor vivía rentando, tenía un trabajo normal, incluso comprarte un carro nuevo era muy difícil poderlo concebir con las posibilidades que teníamos o que comprendíamos en ese momento, porque no había suficientes ejemplos de personas con las que yo me pudiera identificar, que tuvieran el mismo color de piel, que me pudiera decir, ¿sabes qué? Sí se puede y esta es la forma de hacerlo. Si yo puedo, también puedes. Exacto. Nos conectamos emocionalmente con gente que se ve como nosotros y que viene de donde nosotros venimos. Entonces, si no hay suficientes ejemplos de estas personas, pues todo lo vemos como que solamente ese tipo de persona puede aspirar a hacer esto. Incluso Albert Preciado, en uno de los podcasts que él tiene ahí en YouTube, cuenta cómo él fue con su papá a un lugar a hacer construcción un día y vio un Ferrari rojo que le cambió totalmente la vida. Incluso por eso le puso a su hija Italia, Sí. por ese Ferrari Italia que vio afuera de esa casa y que le dijo a su papá, wow, qué bonito carro, papá, deberíamos de comprar uno o algo así fue lo que contó. Y su papá le dijo fríamente. Y no por querer él quizá matar sus ilusiones de aspiración, sino que para el papá no existía en lo que es posible para ellos. Dijo, hijo, eso es para los ricos. Ese tipo de coches no son posibles para mí. Pero para él no lo aceptó, él no se puso ese traje, él no se puso esa mentalidad. Él dijo, bueno, ¿qué hace esa gente que les da la oportunidad de poder comprar un carro así? Y bueno, ahora él ya tiene sus Ferraris, es un súper emprendedor, pero esa es la mentalidad que nosotros hemos formado
a causa de que no existen suficientes ejemplos allá afuera que nos muestren que es posible aspirar a cosas más grandes, aspirar a ser dueño de tu casa, a que no importa que no tengas un seguro social, que no tengas un crédito establecido. Yo no estoy diciendo que no te esfuerces en crear estas cosas. Si encuentras la forma de poder arreglar tu estatus migratorio, qué bien por ti, qué bueno. Otras oportunidades pueden surgir de eso. No estoy diciendo que no te esfuerces en crear un crédito, hazlo, claro que sí, pero no es la única forma. Estamos hoy aquí parados enfrente de todos los latinos que vienen a Estados Unidos, como nosotros, Ujú. que vienen emigrando, buscando nuevas oportunidades, a esos 70 millones de latinos que vamos a hacer para el 2025. 70 millones de latinos en los Estados Unidos. A esos son los que les venimos a hablar hoy. Y si estás llegando apenas aquí, este mensaje es mucho más enfocado en ti para que no te tardes 20 años como nosotros en aprender las reglas del juego, en aprender la forma de realmente crear riqueza. A ti te estamos hablando, a ti que acabas de llegar aquí, para que no te acostumbres a un empleo. Si es lo que quieres, perfecto, haz el mejor trabajo. Pero si tú aspiras a más, yo te vengo a decir que puedes acortar tus tiempos, que puedes dar brincos cuánticos comprendiendo las reglas del juego. Y la que te venimos a hablar en particular hoy en día, porque nosotros creemos firmemente que la forma más rápida de poder crear riqueza, más tangible y también donde vas a colaterizar toda la riqueza que crees de diferentes formas, va a desembocar en bienes raíces. No necesitas un crédito, no necesitas un seguro social. Puedes hacerlo utilizando financiamiento creativo, donde lo único que vas a hacer es comprar casas que ya tienen una hipoteca existente, donde tú vas a negociar directamente con el dueño de la casa para que él se convierta en tu banco o que te deje tomar su hipoteca, donde tú vas a seguir haciendo los pagos en ella y vas a negociar con él, quizá un enganche, y una vez que tengan términos, entonces tú vas a ser el nuevo dueño de esa casa porque se van a cambiar las escrituras y los documentos a nombre tuyo. Y es completamente viable. De la forma que nosotros trabajamos, solamente necesitas un enganche, pero siempre y cuando te puedas acercar a profesionales con los que tú te sientas cómodo en el estado donde nos estés escuchando. Háblale a un agente de bienes raíces y pregúntale de financiamiento creativo, ¿cómo puedo yo comprar una hipoteca Subject-to? Si quieres hablar con nosotros, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, búscanos y con todo gusto te podemos guiar, pero no somos los únicos que te podemos ayudar. Hay muchos profesionales allá afuera con los que te puedes conectar, te podemos referir a muchos dependiendo de dónde estés. Ahora, la ventaja de financiamiento creativo es que se puede hacer en todos los estados donde estés. Y volvemos a lo mismo. Nos contaron que necesitamos pedirle permiso al banco para poder ser dueños de casa, para poder comprar un coche, pero no es así. Eso es lo que nos contaron, eso es lo que el sistema quiere que escuchemos. Sin embargo, hay muchas formas diferentes donde tú puedes llegar a ese objetivo y como decimos, que dejes de pagar renta para que todo ese dinero que estás pagando de renta en una vivienda que necesitas irremediablemente, mejor sea un ahorro donde eventualmente tú puedes vender esa casa y poder sacarle ganancia y mover ese dinero, quizá comprar otra casa o ponerlo a trabajar en un negocio. Es completamente posible y eso es lo que nos motiva y eso es lo que queremos plantar allá afuera, eso es lo que queremos cultivar, esas son las ideas que queremos al menos exponer en estas plataformas que tenemos hoy en día aquí detrás del micrófono para que la gente al menos empiece a echar a andar su imaginación, eche a andar su ingenio para que ellos busquen con sus propias herramientas o sus propios recursos y que se den cuenta de que lo que nosotros les estamos exponiendo hoy es exactamente así como se los decimos. Claro, ¿Qué te Luis. parece, Kobe? Bueno, yo creo que algo que de donde parte todo, yo creo que es el círculo de donde con quién nos rodeamos y con quién pasamos más tiempo. Depende de eso, va a depender tu mentalidad y hacia dónde puedas mirar. Como tú decías en un inicio, ¿no? Si estamos con personas que todo lo que miran solo es algo limitado, ¿me entiendes? Entonces tú vas a ser el siguiente que tienes ese tipo de mentalidad. Pero si te empiezas a juntar con personas con una mentalidad grande, abierta,
tú vas a ser uno más de ellos. Entonces, todo es el círculo, yo creo. El círculo con quien te juntas. Que son realidades diferentes que nosotros adoptamos como las únicas. Exacto, exacto. Porque es lo Algo único más. que conocemos. Ajá. ¿Cómo tú puedes describir otra cosa o cómo puedes abrir tu mente a algo si no lo conoces? Juzgamos con nuestros únicos recursos, pensamos que así es como es. Como dices tú, el círculo, cuando llegas aquí, yo con la gente que trabajaba, todos trabajaban en el restaurante. Ujú. Por eso es que llegué a trabajar en el restaurante yo, Claro, claro. porque pensaba que era lo único que existía. Y le teníamos un pavor a que nos despidieran del trabajo porque pensábamos que era la única forma de poder salir adelante aquí. Y cuando empiezas a hablar con gente que en primera, muchos de los empresarios que yo conocí, que les estaba yendo genial después de que me abrí al emprendimiento, ni siquiera habían ido a la escuela. Claro. No tenían un título académico. La mayoría de ellos se habían educado por medio de libros de personas que estaban de adelante en la industria que ellos estaban queriendo emprender, pero solamente era esa educación la que habían tenido o habían ido a seminarios y habían aprendido ideas que la gente estaba llevando a cabo que te podían dar la oportunidad de poder llegar a tus objetivos. Y lo que todas estas personas tenían en común es que simplemente se educaron en estas diversas formas de poder crear riqueza en las reglas del juego, del dinero, y gracias a eso llegaron a sus objetivos. Pero no es que fueran superhumanos, que tuvieran un IQ súper alto. Incluso Stephen Hawking, cuando le preguntaban que cuál era su IQ, él contestaba, solamente la gente estúpida presume de su IQ. Claro. Y digo, yo sé que hay gente súper inteligente que respetamos y admiramos, pero es irrelevante si es que quieres hacer negocios. Solamente tienes que estar en los en lugares correctos y tienes que ser buenísimo para poder identificar oportunidades y colaborar con toda esa gente que tiene lo que tú quieres. Es exactamente, Luis, lo que dices. En realidad, ¿cómo te puedo explicar esto? A veces cuando nos juntamos con este tipo de personas que van adelante de nosotros, como tú decías, cortas tiempo y comete los errores, pero no cometas errores lo que los demás ya cometieron. Comete tus errores nuevos y ve y así vas escalando, escalando. Entonces, esto es un juego y tienes que aprender a jugar Exacto. Y divertirte en el y proceso, divertirte. porque si no se hace miserable el proceso. Pues sí. Estaba yo escuchando ayer a Leo Horacio junto con Carlos Muñoz, Ajá. a Leo Horacio que también después lo vamos a tener en el podcast, y me encanta que él dice, una persona de mi color maneja un Bugatti, le ha ido increíble en los negocios de ventas digitales en plataformas como Amazon, y él cuenta su anécdota de cómo se ha caído en 4 veces diferentes en un promedio de tiempo de 18 meses, podemos decirlo así, porque el mundo digital cambia tan rápido que estaba haciendo $60,000 haciendo dropshipping y 3 meses después cancelan todo lo que tenía que ver con dropshipping porque Amazon no lo quiere. Imagínate, después de estar haciendo $60,000. Y así fueron varios tropiezos que tuvo en su emprendimiento. Incluso su mamá le dijo, ¿sabes qué? Yo sabía que eso era mentira. Tienes que buscarte un empleo. Algo ¿Sí? real. Sí, porque es lo único que conocía su mamá. Exacto, Y exacto. claro, para su mamá, ella pensaba que lo está, me imagino que piensa que lo está protegiendo, porque dice, no quiero que mi hijo siga perdiendo su tiempo emprendiendo en esas cosas locas, mejor que se busque un empleo porque es lo que es más estable y ya probó que eso no funciona y bueno, ahora lo tengo que proteger, entonces tengo que ser tajante con él para decirle que simplemente no es por ahí. Exacto, Luis. Yo creo que lo estable y lo cómodo es lo que te mata. Exacto. ¿No? O sea, tenemos que estar siempre incómodos, siempre buscando algo nuevo, siempre, tú sabes. Y bueno, pero él dijo no, siguió y siguió y siguió y hoy millones de dólares después maneja un Bugatti y te dice, soy una persona de tu color moreno que te viene a decir que es completamente posible. Y nosotros queremos ser otros de esos
para hablarle a todo este pueblo y para que no se acostumbren a lo único que vienen a conocer de primero. Sí, que se abran. Si alguien puede conectar con ustedes en un nivel donde ustedes reconocen el valor que les puede agregar a su vida, pregunten, pregunten. Esa gente va a estar mucho más que dispuesta a enseñarte porque ellos recuerdan los momentos que ellos pasaron donde ellos hubieran esperado que alguien lo hubiera agarrado de la mano y les hubiera dicho, dale por aquí. La mayor parte de esa gente que vemos, a comparación de nuestros países, sí, allá en nuestros países el rico es el villano, sí, no queremos saber de los ricos porque son villanos. Aquí en Estados Unidos los ricos son héroes. ¿Y por qué son héroes? Porque ellos tienen un corazón abundante donde ellos quieren compartir esa abundancia y si tú te acercas a ellos muy fácilmente te van a poder darte y cultivarte ideas que te van a ayudar a tener la vida que ellos tienen. Porque para ellos es una necesidad, es como dicen en inglés, pay it forward. Para ellos se siente bien poder compartir las ideas que ellos aplicaran en su vida para poder cumplir sus sueños y llevarlos a ser el tipo de empresario que hoy son en día. Así es que pregunten, 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 sean curiosos, acérquense, no se acostumbren, que nadie les diga que el tener un empleo es la única forma que existe y que nadie les diga que todo lo que ustedes piensan que es posible no lo es. Simplemente busquen la gente que ya está haciendo todo eso y yo estoy seguro que toda esa gente desde el fondo de su corazón les va a compartir ideas que les va a dar la oportunidad de que ustedes lo puedan hacer. Porque esa gente, como dice tu tío, como dice tu tío Rudy, sigue yendo al baño igual como tú. ¿Sí? Igual van. Es Tienen ojos, tienen 2 manos, tienen 2 pies, son los mismos que tú. solamente que sabe cosas que tú no. Exactamente. Por eso es que decía Albert Einstein que la información que no sabemos nos hace daño. Exacto. Así es que tenemos que aprender, tratar, cambiar nuestras prioridades, ¿sí? Quítale una hora menos a la televisión, al soccer. En lugar de que vayas a ver un partido en la televisión, mejor crea el estilo de vida para que te vayas al Santiago Bernabéu a ver uno en vivo entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿sí? Trabaja por crear las experiencias, no solamente por tener una probadita de esa vida, ¿sí? Esa pasión que le ponemos al ver a un jugador y nos emocionamos y gritamos y se nos acaba la vida cuando nuestro equipo pierde. Imagínate si esa misma pasión se la aplicáramos a nuestra vida. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Y por qué no estar igual de ilusionados y entusiasmados en nuestra propia vida? Al final del día se trata de nosotros, ¿sí? Al final del día es por nosotros, por los que queremos aspirar a cosas más grandes, por sentirnos como que siempre estamos creciendo, para que nunca lleguen momentos en donde nos sentimos que la vida no tiene ningún propósito, ¿sí? Entonces, yo los invito a eso, a que abran su mente. Si quieren aprender más de financiamiento creativo, que se comuniquen con nosotros. Eh, estaríamos súper entusiasmados de poder conocerlos, hablar con ustedes, de guiarlos. Y aquí estamos para servirles. Recuerden, se puede, puedes crear riqueza, puedes comprar las casas que quieras, los carros que quieras incluso. Nosotros hablamos solamente de casas porque es el negocio en el que nos quisimos enfocar, ya que es lo que nos apasiona. Pero tú puedes comprar con método creativo o Subject to lo que se te hinche la gana, literalmente. Entonces, si eres un morenito o un latino que nos está escuchando del otro lado de la pantalla, se puede, simplemente acércate a la gente que sabe. Gracias, Kobe. Se puede ser un joven, no sé ni qué generación eres tú, pero un joven de 19 años que dice, el colegio no es la única forma y yo me voy a aventar a ser un emprendedor en bienes raíces. Así es, Luis, así es. Y bueno, ¿no? O sea, es importante, claro que sí, pero yo creo que dentro de los negocios a veces puede llegar a ser un poco irrelevante, ¿no? Pero obviamente es importante y la gente que está, pues, hey, a darle también que se aprecia y acá no estamos menospreciando ni estamos diciendo que, hey, no vayan o algo así, pero al final es decisión de cada uno y opiniones diferentes, ¿no? Y les respetamos a todos. Así es. Que si van a soñar, sueñen grande. Sueñen grande. Sí, porque solo te cuesta imaginártelo y no sueñes poco, sueña grande. Exacto. Así es. Y acércate a la gente otra vez. Acércate a la gente que tú identifiques, que tiene los valores, que tiene la trayectoria, que vive la vida que tú quieres vivir. No hay personas perfectas porque también en este camino del emprendimiento las caídas son
drásticas y grandes, pero es parte del proceso. Yo creo que el universo quiere comprobar tu nivel de compromiso con lo que dices que quieres. Exacto. Por eso es que Claro. tienes que pasar por ese valle de espinas, por ese valle de situaciones. Pero estaba escuchando, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice, aún así, mi peor día de emprendedor sigue siendo mejor que mi peor día en el trabajo. Claro, y es algo seguro que el caernos, cuando tú te decides a meterte en los negocios o en emprendimientos, es más que seguro, es una realidad que sí o sí te vas a caer. Si no te caes es porque no estás haciendo nada todavía. Eso es una realidad, que tenemos que caernos sí o sí para... Y persistir, ¿no? Yo creo que la resiliencia, la constancia es algo importante. Esa es la clave. Y no estamos hablando de que no te quiebres. Somos vulnerables, Claro. pero no te quedes ahí por más de 5 minutos. No. Yo puedo y se puede y Y tiene que ser así. para adelante otra vez. Levanta tu frente en alto. Todos los problemas que te estás imaginando en tu mente van a pasar. Absolutamente todo. Y yo te lo digo desde un nivel muy emocional, porque cuando emprendimos en bienes raíces nos fue de maravilla haciendo fix and flips. Sin embargo, nuestra inexperiencia nos hizo cometer muchos errores. Y muchas veces, bueno, cuando le hablas a gente que quizá no comprende tu realidad, Ujú. pues se espantan. Dices, no, wow, ¿cómo regreso de 2, 3 millones de dólares en pérdida? Pero es posible, porque cuando yo le cuento estas situaciones a personas con los que yo me mentoreo, como mi mentor Robert Raymond de Achieve Systems, que me dice, Luis, dice, yo he perdido millones de dólares al menos unas 5 veces en mi vida y me he levantado, y tengo amigos que se han ido a bancarrota 5 o 10 veces también. Así es que no te sientas tan especial en primera. Y número 2, límpiate tus lagrimitas, porque la única forma de que no va a suceder para ti es si ya te quedas en ese hoyo donde te pusiste. Así es que levanta tu frente, amigo, sigue adelante, se puede, no te rajes. Todos los días, aunque duela, aunque sea difícil, aunque pienses que no lo estás haciendo bien, solo sigue adelante, sigue adelante. 1% diario, nada más es lo que se necesita. Cuestiónate eso. 1% diario, conviértete, y tarde o temprano va a pasar para ti. Los tiempos de Dios son perfectos. Así es, Luis. Y con eso nos quedamos. Somos Financiamiento Creativo en Español. Luis de la Cruz y Kobe Rojas del equipo de Casa para Todos, para servirles. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo episodio.